Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización que hacen esta escuela de discipulado misionero. Hemos ido avanzando en el conocimiento de la persona adorable de Jesús. Hemos ido caminando hacia la historia de la salvación y más aún hemos ido conociendo un poco la fe en la que nosotros creemos y la que profesamos. Pero también ante esta experiencia de formarnos como discípulos misioneros, de conocer la persona adorable de Jesús, se nos proponen algunos modelos de fe que nos ayudan a conocer esta dinámica de ser testigo, de conocer al Maestro, de seguirlo, pero también de anunciarlo. Y esta es la experiencia que ahora en este curso de cartas paulinas, que yo quisiera llamar más bien escritos paulinos, se nos va a presentar. Es decir, la figura de un apóstol, de un hombre que es un convertido, que es un llamado por Dios también para ser testigo, para hacer una escuela, así como cada uno de nosotros la está haciendo, una escuela con la persona adorable de Jesús, luego de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo y que se adentra en este misterio profundo de la fe de Jesucristo, la conoce, la hace suya, pero también es capaz de predicarla. Y yo creo que la persona de San Pablo nos ayuda como discípulos misioneros a comprender también nuestro ser, a comprender nuestra propia experiencia de encuentro con Jesús. Nos ayuda a vernos también como una especie de espejo para poder identificar algunos elementos que nos sirven para nuestra propia experiencia de discipulado. Entonces, en este curso vamos a enfocarnos en esa experiencia discipular de Pablo, en esa experiencia misionera de el apóstol de los gentiles, para poder conocer cómo desarrolló su misión y cómo fue cada una de sus comunidades y de las comunidades que tuvieron que ver con él. Porque sin duda adentrarnos en cada carta, en cada escrito, nos va a ayudar a adentrar en esa dinámica de la vida de la comunidad. Porque cada vez que Pablo escribe a su comunidad, Pablo va a mostrar también los problemas, las realidades buenas, las personas, los testigos que hacen parte de esa comunidad. Y esto es muy importante porque junto con el apóstol también hay comunidades. Frente al apóstol también hay una iglesia que se reúne, que se congrega, que crece en la fe. Y son estas dos realidades las que nosotros debemos ir comprendiendo también. No somos apóstoles, no somos misioneros, no somos discípulos del Señor sin la iglesia y sin las comunidades de fe. Sin duda Pablo en muchas de sus cartas va a mostrar cómo las comunidades de fe le ayudaron a comprender la persona adorable de Jesús, a comprender la fe cristiana. Esta experiencia también aplica para nosotros. La comunidad cristiana, la comunidad de los creyentes nos introduce también en este misterio profundo de la fe. Entonces les invito y les animo a que a lo largo de este curso tengamos la posibilidad de encontrar a Jesús, de descubrir cómo un hombre como Pablo se encontró con la persona adorable de Jesús y se fascinó por ella, tanto así que se convirtió en su testigo, aún en medio de la persecución. Y cómo, en segundo lugar, Pablo hace de la comunidad cristiana, de las comunidades cristianas, de la iglesia que él mismo acompañó, un lugar también de encuentro con la persona adorable de Jesús. Ahora en medio de las situaciones difíciles que cada comunidad nos va a ir presentando, en medio de las contradicciones que cada comunidad también nos va presentando, en medio de las alegrías y de los testimonios que aparecen en estas diversas comunidades, también ellas se convierten en escuela para el discípulo misionero. Entonces les invito
a que entremos en este camino de conocimiento de Pablo, sus comunidades y sus escritos. Bienvenidos. Bueno, en un primer momento, pues es necesario conocer un poco de la persona de Pablo, de, de su cosmovisión, porque pues si vamos a entrar en sus escritos, cuando uno escribe, también refleja su persona, su personalidad. Y es que no estamos ante cualquier persona, estamos ante una de las figuras más fascinantes del Nuevo Testamento y del cristianismo primitivo. Es tal vez el personaje bíblico que tenemos más datos después de la persona adorable de Jesús. Sus cartas constituyen la correspondencia más célebre de todas las épocas, y que cronológicamente hablando estamos hablando de muchos de los primeros escritos del Nuevo Testamento, es decir, de los primeros escritos que testimonian la persona de Jesús, la fe de la iglesia, la fe de los apóstoles. Más o menos hay un camino en algunas comunidades, más o menos entre 20 y 25 comunidades que en el mundo conocido, es decir, en el Asia Menor y también en Europa, se van gestando y es Pablo el que los va a acompañar. Entonces estamos tratando con un personaje que es muy importante para la fe de la iglesia. Es junto con Pedro considerado como una de las columnas en las que se sostiene la fe de la iglesia. Pablo nació en Tarso, en Cilicia, en el Asia Menor, más o menos hacia el año 10 después de Cristo. Es judío por raza y por religión, pero es parte también de la cultura griega y es un ciudadano romano. Su formación fue judía. Estudió en Jerusalén en la escuela de Gamaliel el Grande, el Viejo. Y entonces es muy interesante porque Pablo va a encerrar una persona muy importante para la fe de la iglesia, porque sin duda todas estas características que acabamos de decir, que sea judío de raza y de religión, pero que además tiene contacto con la cultura griega y con la cultura romana, es ciudadano romano, le va a permitir desenvolver muy bien su misión y va a tener un conocimiento muy interesante del mundo de hasta entonces conocido, porque dentro de su cultura, quien conociera el griego pues ya iba avanzado casi que en todo el mundo conocido, porque a pesar de que Roma dominaba, era el imperio dominante, en todas las colonias romanas académicamente o vulgarmente se conocía mucho más el griego que el latín, y las costumbres eran griegas más que latinas, más que romanas. Entonces esto le permite a Pablo rápidamente desenvolverse, conocer también la cosmovisión romana, griega, que se va a ver muy mezclada en cada uno de sus libros y de sus textos. Pero además tener la ciudadanía romana era como tener un pasaporte con la visa de todos los países conocidos, es decir, era tener una carta de navegación muy amplia, era tener la entrada en todos los países, en todas las comunidades del mundo hasta entonces conocido. Entonces, este tipo de avances que tiene Pablo, pues le van a ayudar mucho a la fe de la iglesia, además porque su conocimiento, sus idiomas, le van a permitir sistematizar y predicar mucho más fácil el evangelio. Pero el contacto con la fe judía, que en un principio fue muy radical, y ese contacto con el gran Gamaliel, que era el gran maestro de la ley farisea en el tiempo
incluso durante Jesús y un poquito más posteriormente, lo va a constituir no en un judío cualquiera, sino en un judío de renombre y de una de las escuelas más conocidas. Podríamos decir entonces frente a esto que Pablo era un hombre docto, pero que también tenía una ascendencia económica pues considerable, ¿no? Considerable. Eh, Hacia el año 36 después de Cristo hubo un momento muy chocante en la vida de Pablo. Esto es una fecha tentativa, 36, 40. Hubo un momento que partió la vida de Pablo en dos, y es el encuentro con la persona adorable de Jesús. Y entonces, ¿cómo así que un encuentro? Sí, Pablo lo va a mencionar así en muchas de sus cartas, pero además el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es uno de los testigos directos de Pablo, nos va a hablar de que es Jesús quien va al encuentro de Pablo cuando se dirigía hacia Damasco a llevar una correspondencia para que a los cristianos se les expulsara, se les castigara e incluso que si era necesario llevarlos a la muerte. Y en ese camino a Damasco, él se encuentra con la persona adorable de Jesús. Y entonces hay un cambio de 360 grados, puesto que pasó de ser el perseguidor a convertirse en el testigo infatigable. Podríamos decir incluso hasta fanático, en el buen sentido de la palabra, de la persona adorable de Jesús. Y luego de un camino, y eso es muy importante que lo conozcamos, luego de un camino, Pablo nos va a mencionar que en algunos de sus textos que duró 14 años, 14 años, para poder predicar el Evangelio, es decir, 14 años procesando ese camino de la fe. Es decir, no es que se encontró con la persona adorable de Jesús y a los 3 días ya era el misionero que iba casa por casa y tenía una casa católica, no, era un camino en el que fue madurando su fe junto a la comunidad cristiana. Es más, parece ser que Pablo en un primer momento nunca se encontró con los apóstoles, es decir, pasaron 12 años, 13, 14 años, para que él conociera un testigo directo de la persona de Jesús, para que la comunidad cristiana lo aceptara. Pues claro, el tipo era un matón, entonces al tipo tenían que cogerle confianza porque pues pensaron, es decir, imagínense, se me da por preguntarme, ¿no creerían ellos que Pablo sería un infiltrado de los judíos o algo así? Pues pasaron 14 años en los que Pablo fue procesando su camino, su encuentro personal con Jesucristo. Y luego de eso emprende ya toda una carrera apostólica, misionera, que lo llevó hasta los confines del mundo. Conocemos, y esa va a ser nuestra próxima sesión, los 4 viajes apostólicos de Pablo. El primero por Chipre y el sur del Asia Menor, hacia los años 45 y 48. El segundo en el centro de Asia Menor, de Macedonia e incluso de Grecia, hacia el año 49-52. El tercero por todo lo que es Frigia, Éfeso, Macedonia, Grecia, revisitando algunas comunidades entre el 53 y el 58. Y el último viaje, que es desde Cesarea hasta Roma, donde Pablo pues entrega su vida como testigo de Jesucristo. E incluso hay algunos que dicen que Pablo alcanzó a llegar hasta España. Entonces, en ese sentido, estamos ante una figura muy importante en el cristianismo, que a pesar de convertirse después de la persona, después del acontecimiento de la pasión, la muerte del Señor Jesús,
ya estando Jesús en el cielo, es considerado apóstol, testigo, porque ese encuentro en Damasco rompe también con una experiencia de persecución, y es el mismo resucitado quien le habla a Pablo. Y en ese sentido, Pablo lo va a descubrir como un llamado al igual que se lo hizo a los 12. Es decir, Pablo se siente llamado igual que los 12. Ahora, en una menor categoría, más adelante va a utilizar esa expresión muy conocida por nosotros. Y por último a mí, como un aborto, se me apareció a mí. Pero eso no significa que él sea menor que los apóstoles. Incluso vamos a ver en muchos momentos de su vida un roce y una llamada de atención incluso con Pedro, con otros de los apóstoles, porque va a ser también muy radical en sus posturas. Hablemos ahorita un poco de los puntos de su doctrina, es decir, teológicamente, cómo desarrolla Pablo este encuentro con la persona de Jesús, pero también esta experiencia también de vivir la fe. Pablo va a empezar a sistematizar algunos elementos de la fe. Y algunos de los temas son estos. Primero, la justificación por la fe. Como fariseo, Pablo creía estar justificado o salvado por la práctica de la ley. Recuerden las confrontaciones que Jesús tenía con los fariseos, que eran muy leguleyos, que creían que la salvación era únicamente en el cumplimiento estricto de las normas. Mas pensaba que esta ley eran las obras, que lo hacían justo delante de Dios. Pero junto a ello, Pablo va a descubrir una cosa muy interesante, y es que no solamente son las obras, que son fundamentales, sino que es la persona de Jesucristo, muerto y resucitado, quien justifica al hombre de manera gratuita. Entonces no se trata de un solo merecer la salvación, es decir, como las obras yo me merezco ser salvado. Eso el Papa Francisco lo ha denunciado en repetidas ocasiones. Eso se llama pelagianismo, es decir, que yo por mis propios medios me gano la salvación. Eso no es cristiano. Es la postura de Pablo también es: la salvación es recibida, es un don, y es un don que yo acojo por medio de la fe. Esa fe que implica obras. Y en esa idea de la fe, de la justificación por la fe como don de Dios, nos viene ahora el tema de la gracia. Pablo ha experimentado personalmente la gratuidad del amor de Dios. Ha descubierto que Dios nos ama no porque seamos buenos, sino para que seamos buenos. Y esto es lo que a Pablo le da certeza de su fe. Es muy interesante porque la persona de Pablo nunca va a esconder lo que ella es. Pablo va a decir: yo fui perseguidor, yo estuve cuando mataron a Esteban, el primer mártir, yo cargué los mantos de quienes lo apedrearon. Pero aún así, yo era perseguidor de los cristianos, iba hacia Damasco a traerme cautivos algunos, pero aún así el Señor me llamó, y es solamente gracia. Es solamente gracia. Y esta es la fuente de la seguridad, del gozo, de la convicción que Pablo tiene en la persona adorable de Jesús. Y es que el acontecimiento de la cruz, iluminada por la resurrección, se va a convertir también en esa experiencia de Pablo. Pablo va a descubrir la fuerza poderosa de la cruz. Pablo se siente pecador pero perdonado, ya lo dijimos. El Jesús que Pablo predica y que Pablo experimenta es siempre el Cristo crucificado. Es una expresión que siempre va a aparecer en el libro, en la carta a los Filipenses. Nosotros creemos en un crucificado, locura para algunos, pero para nosotros fuerza de Dios. Pero también es un hombre que ama profundamente a la iglesia y reconoce en ella una unión entre Jesús y sus discípulos. Y en las categorías, por ejemplo, en la carta a los Corintios va a hablar de la iglesia como cabeza y como cuerpo,
como Cristo, que es la cabeza, y como los creyentes, como su cuerpo. Y Él se descubre un miembro vivo en este cuerpo de la iglesia. Y eso lo hace a través y pensándose como apóstol de Jesucristo. A partir de ese encuentro con la persona de Jesús, Pablo quedará absolutamente enamorado de Jesús y alcanza a descubrir que se une o desea unirse a la persona adorable de Jesús, incluso en su pasión y en su sufrimiento. Por eso Pablo va a descubrir que así como los apóstoles son perseguidos, así como Cristo mismo es perseguido, Él también es perseguido, pero en pro de la construcción del reino de Dios. Y es que este camino de Pablo no es fácil, es decir, es un problema que Pablo tuvo que afrontar. El primer problema es que Pablo tiene que empezar a hacer una ruptura con el judaísmo. Y tal vez Pablo la hace muy radicalmente porque la conoce a profundidad, porque es un judío de Raca Mandaba, pues. Un judío de cepa, y hace una ruptura. Y opta por los paganos. Y a él es que le debemos esa posibilidad de que la fe haya llegado no solo a los judíos, sino también a los paganos. Es decir, su primer problema va a ser esa ruptura. Pero también su problema emerge en la credibilidad de los paganos. Es decir, los apóstoles no habían visto así como con buenos ojos eso de que a los paganos también les llegara, fuera necesaria la salvación. Tuvo que haber un acontecimiento en la vida de Pedro, en la casa de Cornelio, por ejemplo, que el Espíritu Santo le reveló que también es a los paganos la fe está destinada para ellos. Entonces esto siempre va a ser una confrontación con Pedro y con la comunidad cristiana, dependiendo de la persona de Pablo. Hay algunas dificultades que presenta Pablo. La primera ya la dijimos, es decir, en los primeros años no gozaba de credibilidad porque los cristianos le tenían pánico. Pero también había una gran puya hay acusaciones difíciles por parte de los judíos y de los paganos, de los griegos y de los romanos. Pablo no la tuvo fácil. A veces nosotros leemos muy fácilmente, no, Pablo fue un misionero incansable, no. Y Pablo alcanzó las cumbres de las grandes ciudades, no, eso no fue así tan fácil. Es decir, Pablo experimentó también el fracaso. A Pablo le pasó que, por ejemplo, en Atenas, cuando se puso a hablar y habló muy doctamente, la gente lo escuchaba. Y él dijo, no, aquí güey. Y cuando habló de la resurrección, la gente, güey, es un mentiroso, es un charlatán. Y le tocó volver a empezar de nuevo. Así como cuando uno que empieza a crear un grupo de oración y el primer día vienen 10, el segundo día vienen 20, pero a los 4 o 5 encuentros usted se encuentra con la señora solito, usted o solita, usted solamente pueden rezar el rosario y usted dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Se me acabó la comunidad. Eso es una experiencia que Pablo nos puede ayudar. La cárcel también fue una dificultad grandísima que tuvo Pablo. Pablo estuvo encarcelado muchas veces. Muchas veces intentaron matarlo, apedrearlo. Pablo va a decir alguna vez, incluso le iban a lanzar una vez al mar. Pablo va a decir una vez que trataron de despeñarlo y lo creían como muerto, le tocó hacerse el muerto unos días para poderse salvar. Pero entonces la figura de Pablo es muy, muy, muy especial. Hablemos entonces ahora, por último, de las comunidades que Pablo acompaña. Son comunidades que, por eso,
son comunidades que tienen gran arraigo en la cultura helenística, es decir, en la cultura griega. Por eso es muy importante que Pablo va a encontrar ventaja de esto, eh, porque es un mundo más culto y Pablo lo conoce perfectamente. Es decir, eso fue lo que permitió que Pablo entrara fácilmente a estas comunidades porque las conocía tal cual como son, ¿no? Muchas de ellas estaban esclavizadas, es decir, eran ciudades que dependían de las colonias romanas y pues una comunidad esclavizada pues tiene sed de liberación. Y el mensaje del Evangelio se convierte en una liberación. Pero estas comunidades, al estar tan cerca al mar y al estar tan cerca de la economía romana, de las vías romanas, es decir, Pablo la tuvo muy fácil en parte porque tener la ciudadanía romana le permitía caminar por cualquier autopista sin peaje. Y entonces por las vías romanas en las que cualquier extranjero tenía que pagar. Y Pablo con su ciudadanía se podía mover libremente. Y estas comunidades todas estaban interconectadas por por estos mismos caminos romanos, ¿no? Por esa misma calzada romana. Y Pablo va a hacer de sus comunidades como puntos centrales desde los cuales como que se irradia la fe cristiana. Y estas comunidades nunca fueron rurales, siempre Pablo va a las ciudades. Pablo nunca fue a una vereda, pues. Pablo siempre fue al centro urbano, a la ciudad. Era un tipo ambicioso, es decir, no pensaba en pequeño. Por eso tal vez su fracaso, como ya lo conté en Atenas, porque él dijo, no, conquisto Atenas y aquí voy. Y las comunidades tienen una mezcla entre paganos y judíos. Muchas de esas comunidades conocen también la fe judía, pero también viven en medio de los ídolos. Entonces hay un sincretismo religioso en las comunidades de Pablo. Y Pablo va a impulsar estas comunidades por medio de ese entusiasmo, pero también del heroísmo de algunas personas. Es decir, Pablo es un hombre muy sagaz porque ese mismo heroísmo que él tiene se lo transmite a las comunidades. Pero también reconoce y le hace caer en la cuenta a la comunidad de la necesidad de la conversión. Es un tema muy constante en las cartas de Pablo, hablar de la conversión, de la necesidad de caminar siempre hacia la persona adorable de Jesús. Ya dijimos entonces que ahora para entrar en esto de las cartas que él envía a estas comunidades, pues que como tienen cultura griega, eh, tienen una gran facilidad para la escritura, porque Pablo escribe en un griego común. Pablo domina con facilidad este idioma y entonces Pablo va a utilizar las cartas en este idioma para comunicarse con la comunidad. Y es muy interesante porque Pablo crea, escuchen esto, crea el género literario epistolar. Es decir, el primero que empieza a comunicar la fe a través de carta es Pablo. Y esto es un genio enorme, que la iglesia todavía lo conserva. Es decir, ¿por qué no llegan las encíclicas del Santo Padre? ¿Por qué no llegan los comunicados del Vaticano, los comunicados del señor obispo? Por eso, por ese genio de Pablo que dijo, no, ir a una comunidad puede implicar un viaje de 2 años, 3 años, de meses. En cambio, una carta siempre va a estar presente ahí. Por medio de la carta, pues a mí me pueden conocer. Por medio de la carta me tienen siempre presente. Y entonces él va a utilizar la carta como un medio de evangelización. Y es muy interesante porque este género literario se va a convertir en un puente de comunicación y de unidad entre los cristianos. ¿Cómo llegaron las cartas nuestras al texto bíblico? Pues llegaron de que una comunidad cristiana leía la carta y decía, uy, esto le sirve a otra comunidad, pasémosle copia a esto. Entonces, con esto vamos a hacer como un esquema
ya cuando entremos a estudiar las cartas y vamos en esa introducción a las cartas, pues vamos a descubrir mucho más de por qué el genio de Pablo al crear este género literario epistolar que luego las comunidades cristianas van a asumir. Conclusiones entonces de nuestro curso. Lo primero es ver en la persona de Pablo un hombre fantástico, un misionero que empezó un camino de conversión y de encuentro con la persona adorable de Jesús y cómo a partir de ello se convierte en un testigo, eh, no solamente no ocular, es decir, nunca vio a la persona de Jesús, pero sí un testigo de su resurrección porque tuvo un encuentro personal con él. Esto lo llevó a caminar junto a las comunidades eclesiales para acompañarlas, pero también para enseñar la primitiva fe de la iglesia y poderla alimentar. Crece y hace crecer a las comunidades y a las comunidades eclesiales. Yo creo que esto nos ayuda a entender un poco más lo que vamos a ir encontrando en cada una de las cartas. Y les propongo entonces, ahora les van a entregar una lectura sobre la persona de Pablo, sobre su personalidad, y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a complementar esto que seguramente con muchos datos, yo sé que de pronto fue muy aburridor este video, pero con muchos datos pues quise como expresar de Pablo. De pronto con más detalle en la lectura lo podrán encontrar. Bendecido día para todos, cualquiera que este día les sea, y nos encontramos en la próxima oportunidad.